¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por sus comentarios constructivos. Claro, siempre hay comentarios destructivos, pero igual se acepta todo. Al final de cuentas, hay cosas que hay que... Nos acompañan aquí en el set el abogado Fernando Anduray, también desde Estados Unidos el doctor... Qué sorpresa. El doctor Tercero. Qué sorpresa. Sí. Sorpresa, agradable, ¿verdad? sorpresa. Sí. Directo amigo, jurisconsulto, demócrata convencido. Es un placer compartir con usted, doctor, este programa. Agradable. Ajá, doctor, sabía que le tenía esta sorpresa. Yo no sabía que era sorpresa también. Doctor Tercero. Bueno, primero un abrazo. ¿Me escuchan, cierto? Sí, claro. Lo escuchamos bien. Bueno, primero un abrazo a ICN, por supuesto, a la amable audiencia, a usted, licenciado López, y a uno de los queridos jurisconsultos nacionales e internacionales, un maestro del derecho constitucional, y aparte de eso, un personaje de la vida nacional, de los cuales queda muy poco, que maneja muy bien el tema político y que afortunadamente también lo apreciamos mucho como ser humano, a su padre, el abogado César Anduray Corbey, uno de los exponentes de lo que es el derecho en los años 60 y 70, y junto con mi abuelo, el ex magistrado Santos III Palma, y mi padre, por supuesto, José III Díaz. Así que creo que ha sido... Abogado de verdad. De los muy buenos. Y en esta oportunidad, el licenciado López, ha sido para mí un regalo. No sabía que iba a estar con un personaje de esta categoría, así que un abrazo para el abogado Anduray. Bueno, a veces hay también de repente sorpresas que gente que no se quiere, va, dice, yo no sabía que usted me iba a tener estas personas, pero en este caso, qué bueno. Aquí el adagio es, Dios los hace y Dios los junta. Bueno, pero es que hay adagios diferentes, va. Dios los cría. En nosotros es Dios nos hace y Dios nos junta. Qué bueno entonces compartir conceptos que de repente también pudiesen tener perspectivas diferentes. Con el doctor le hablamos específicamente para que tratáramos este tema de extradición, las declaraciones que dio la embajadora Laura Dou, y también su conceptualización, el hecho de haber denunciado este tratado de extradición de Honduras, qué repercusiones le traen al país. Ya la embajadora ha dicho algo, fue muy breve también en sus declaraciones. Creo que sí tenemos lista la embajadora, lo podemos poner en contexto al doctor Tercero, porque ha dicho de que no quiere que Honduras se vea como un paraíso, pues, es decir, el hecho de denunciar la extradición es como un paraíso para los narcotraficantes. Doctor, ¿qué piensa usted sobre esto, sobre esta denuncia que se ha hecho por parte de Honduras sobre este tratado de extradición? Bueno, teniendo un maestro de la política nacional como don Fernando Anduray, me voy a referir directamente al tema legal desde los Estados Unidos de América. Cuando existe un tratado de extradición entre ambos países, Estados Unidos utiliza lo que es el término de la diplomacia en la solicitud de las personas que se encuentran en procedimientos de extradición. ¿Quién lo hace eso? Lo hace la Oficina de International Affairs. ¿Qué significa eso? Que cuando existe una sospecha probable, ¿cierto?, que el primer nivel para poder solicitar o investigar a una persona que se encuentra en dos términos, uno en temas de narcotráfico y en temas de terrorismo. Cuando se llega a lo que se llama la causa probable, que es el término final en donde la DEA hace la solicitud oficial para que exista un arresto y detención, existiendo un tratado de extradición, licenciado López, lo que existe es en la transferencia diplomática de una persona hacia otro estado. Por ejemplo, la Policía Nacional de Honduras con los Marshals de los Estados Unidos de América. Eso es lo que se llama el acuerdo de extradición en los países. Cuando el tratado de extradición no existe, pero ha existido anteriormente, y existe una violación a la soberanía nacional de los Estados Unidos de América, como en el caso del narcotráfico o el caso del terrorismo, entonces se utilizan otros métodos que Estados Unidos lo puede utilizar. Digamos, en el caso de Bután, lo explicaba anteriormente, no tiene relación con los Estados Unidos de América, nunca ha tenido tratado, ni siquiera ha tenido una representación oficial. Por lo tanto, en ese ejemplo, no se puede utilizar una extradición desde Bután. Sin embargo, en Honduras,
Lo que existe es esto, y lo he venido explicando desde hace mucho tiempo. Estados Unidos no le interesa si el Poder Judicial de Honduras es débil o pretende llevar a juicio a muchas personas que están involucradas en el narcotráfico. Ellos no están en eso. Ellos lo que están viendo es que existió una violación, va a existir una violación o se está pensando en una violación de narcotráfico o de terrorismo en contra de los Estados Unidos de América. Y si el tratado de extradición ya no existe entre ambos países, Estados Unidos tiene siempre los métodos disponibles para poder hacer un arresto internacional en el caso del narcotráfico y el terrorismo. ¿Significa esto de que de nada sirve haber denunciado este tratado, sino que Estados Unidos sencillamente busca a la persona que ha cometido un delito dentro de su país o que ha permitido que se cometa ese delito y sencillamente lo va a buscar que bajo las piedras o donde sea? Alguien me decía, o se lo llevan secuestrado o se lo llevan, asaltan, se meten o lo que quiera, pero lo jalan de donde sea. Eso es lo que alguien me decía por ahí, en otras palabras, pues. Recuerda que Estados Unidos lo que hace es utilizar los canales diplomáticos que ellos tienen referencia por el procedimiento de extradición. El procedimiento de extradición se utiliza en la cuarta enmienda, lo que se llama el arresto de detención dentro de los Estados Unidos. Si es fuera de los Estados Unidos de América, existe la Oficina de International Affairs que hace la investigación junto con los policías, en este caso la DEA, que son los policías antidrogas, para ver si existe, en primer lugar, lo que se llama la sospecha probable, ¿cierto? Y después lo que se llama la causa probable. Finalmente, cuando ya existe la causa probable, entonces hay una orden de arresto, pero como la persona no se encuentra dentro de los Estados Unidos, entonces existe la transferencia diplomática, que es la orden de petición de extradición. Si el país receptor decide no utilizar la extradición o retirarla o no tener más acuerdos con ella, a Estados Unidos le parece muy bien, ese canal se desecha y si hay, una vez más, una utilización del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, cualquier conexión, licenciado López, por ejemplo, en lo que se llama el wire transfer, que es la conexión del dinero hacia los Estados Unidos, entonces, en ese sentido, si esa violación está hacia Estados Unidos, va a existir o hay una conspiración de utilizar el narcotráfico hacia los Estados Unidos, entonces ellos utilizan la diplomacia y si esa diplomacia no funciona, entonces tienen otros métodos internacionales para poder capturar a las personas que han cometido delito dentro de los Estados Unidos o que han utilizado el narcotráfico a favor de ellos en contra de la soberanía americana. Y ahí es donde entran las alertas internacionales a través de otras instituciones que trabajan a nivel internacional. Pero también hay otros mecanismos, tengo entendido que incluso se le dice muerte financiera para algunos ciudadanos que han cometido esos delitos y que eso significa que es más nefasto también. Pero brevemente, para que vea usted qué es lo que ha dicho y me interprete un poco, porque me estamos viendo desde la óptica de Estados Unidos, pues vamos a ver las referencias que tiene el abogado Anduray también aquí en relación a este tema, el por qué se denuncia ese tratado, las causas, qué es lo que motivan, según el abogado Fernando Anduray, a la denuncia de este tratado. Laura Dou, en estos momentos. No, yo creo que extradición es algo sumamente importante para los dos países. Puede mejorar la seguridad aquí en Honduras. No queremos tener una condición donde los criminales piensen que pueden hacer lo que quieren sin miedo a ser extraditados a los Estados Unidos. Estamos trabajando muy de cerca con el gobierno aquí. También yo quiero felicitar al gobierno por un acuerdo que ellos han llegado con el Fondo Monetario. No fue algo fácil hacer esa negociación, pero es algo muy importante para la economía de Honduras. Dice, estamos trabajando muy de cerca. ¿Cree que se pueda revertir esta denuncia de este tratado? Pues, ¿o se podrá hacer algunas enmiendas y luego modificarlo y ver de qué manera se sigue aplicando, doctor? ¿Cuál es su percepción de estas palabras? Bueno, primero ella es la representante diplomática del presidente de los Estados Unidos. Tiene 4 funciones el presidente y una de ellas es representar en el extranjero al gobierno de los Estados Unidos. En este caso, lo que hace la diplomática, la señora Dou, es continuar las conversaciones para que exista la recomposición o pensamiento nuevo de no quitar la extradición.
En el caso legal de Estados Unidos, ellos lo que utilizan, lo vuelvo a repetir, es la representación del presidente a través de la diplomacia, conversando con los países que ya han tenido relación en el tema de las extradiciones. Y si esa diplomacia no funciona, entonces ellos tienen algunos mecanismos legales también para hacerlo. Por ejemplo, en el caso de Afganistán y de Irak, en el caso de Bin Laden y en el caso también del ex dictador de Irak, Saddam Hussein. En esos dos casos, por ejemplo, ustedes pueden ver de que no existe una relación diplomática entre los Estados Unidos de América y esos dos países. Sin embargo, ¿qué sucedió? Que esas dos personas que le acabo de mencionar tuvieron un acto en contra de Estados Unidos, directamente o indirectamente, de terrorismo contra la nación americana. Y ustedes pudieron ver en ese sentido que ambos expresidentes, George W. Bush y el expresidente Barack Obama, utilizaron de alguna manera la fuerza norteamericana para poder, uno, eliminar los objetivos, en este caso a los dos, para traerlos a la justicia, y si ellos resistían el arresto, que fue lo que sucedió en Afganistán y en Irak, entonces se le dio muerte a estas personas por haber atacado a los Estados Unidos en términos de terrorismo. Similarmente puede suceder en el término del narcotráfico, porque por supuesto la embajadora dice que hay que tener una cooperación entre los dos países para que ambos puedan manejar este tema, pero a Estados Unidos no le interesa, digamos, directamente si es el término local. Yo ponía un ejemplo anteriormente y decía que si en uno de los mercados de Tegucigalpa una persona A y persona B, intercambian drogas, quien tiene que arrestarlos a ellos es la policía local. Pero si existe una conexión con los Estados Unidos de América o el dinero se recibe desde los Estados Unidos, entonces en ese sentido hay una violación a lo que se llama la seguridad nacional americana, y por supuesto existen canales más adelante que no son los diplomáticos para poder traer a esas personas a la justicia. Y no solamente eso, también el derecho a la defensa, porque estamos hablando, licenciado López y abogado Anduray, no de que si es conveniente o no. Mi participación acá es para explicarle a la amable audiencia cuál es el sistema de defensa, el sistema de persecución del delito, por qué se puede traer a una persona a Estados Unidos aunque no exista tratado de extradición, y cuál es la defensa que pueden tener. Sí, abogado Anduray, ¿alguna acotación al respecto? Bueno, yo veo que la discusión se centra en dos ámbitos de validez o de acción. El primero es el esencialmente formal que nos ha relatado el abogado tercero, en el sentido de cómo funciona la justicia norteamericana y los órganos de investigación norteamericanos, y cuáles son los mecanismos jurídicos que activan internamente dentro del gobierno americano y lo relacionan directamente con el derecho internacional, de tal forma que pueden de estado a estado establecer algunas acciones que permitan el rápido combate al narcotráfico y al terrorismo. Ese es el marco referencial de la vigencia del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos. Es decir, dos países con objetivos comunes y que luchan y coordinan y relacionan sus acciones judiciales y hacen compartir, hacen coincidir los propósitos del sistema jurídico norteamericano y su justicia con el sistema jurídico y la justicia de Honduras. Eso le produce a usted que una solicitud de extradición de Estados Unidos de un hondureño en Honduras tiene un canal rápido, fácil, que si se aplica directamente se puede llevar en menos de un mes a un hondureño desde Honduras hacia los Estados Unidos por petición de la justicia norteamericana. Y el otro ámbito de acción, bueno, hay que decir que recíprocamente Honduras también podría pedir narcotraficantes hondureños que estén en Estados Unidos y que han querido refugiarse allá y que tengan algún uso en Honduras, porque son actividades recíprocas del derecho internacional. Y el otro ámbito de acción es una excepción, es decir, ya no es en el marco de las relaciones internacionales, sino que en el marco de la defensa de la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. ¿Qué hace Estados Unidos para combatir las actividades del narcotráfico que están fuera de las fronteras para evitar ese daño del narcotráfico internamente? Ya entonces los Estados Unidos actúan en defensa propia, pero no en ataque
a los gobiernos donde están residiendo estas personas o de los cuales son nacionales. Hay que tener cuidado cuando nos relate el abogado tercero que se hace referencia a que Estados Unidos puede intervenir, puede entrar como entró a Afganistán y como entró a Irak y como ha entrado a otros países que van con objetivos específicos de defensa nacional y no para agredir al Estado donde están residiendo estas personas o donde son nacionales. El tema es que en el caso presente de Honduras, el gobierno de Honduras, conociendo de la situación grave que vive el mundo, especialmente Latinoamérica, por los efectos del lavado de activos y la criminalidad que genera el narcotráfico internacional, Honduras de alguna forma se protegía y autoprotegía con el sistema de extradición hacia los Estados Unidos, porque eso le ayudaba a desmovilizar a muchos carteles de la droga. Ahora la situación ya no es esencialmente jurídica, ya no es esencialmente de defensa interna de la seguridad de los Estados Unidos, sino que es un problema de política y de relaciones del gobierno de Honduras con el crimen organizado. Estados Unidos ha denunciado fehacientemente a Nicolás Maduro, a el padrino López, al jefe de las Fuerzas Armadas de Venezuela y a todo ese grupo de dirigentes gubernamentales de Venezuela de ser protectores, coordinadores y jefes del cartel de Sinaloa, y que con sus enormes cantidades de dinero están financiando actividades políticas en los países latinoamericanos para obtener el poder para una izquierda al estilo de dictadura marxista, y están garantizando en esos territorios la operatividad de los narcotraficantes que están provocándole problemas a los Estados Unidos con la actividad del narcotráfico. Entonces, hay en toda esta actividad que estamos relatando ahora, que estamos discutiendo ahora, puntos de vista que no tienen nada que ver con la juridicidad ni con las relaciones internacionales entre gobiernos, ni siquiera con la seguridad interna de los Estados Unidos desde la óptica del gobierno de Honduras y de los otros gobiernos. Es más, podríamos creer que políticamente la actividad de la izquierda internacional, el socialismo internacional, está tratando de desestabilizar y mantener a la sociedad norteamericana en vilo con el crecimiento del tema del consumo de narcóticos en los Estados Unidos y lo que eso genera en las poblaciones, que va disminuyendo las capacidades productivas de las poblaciones y la destrucción de sus juventudes. Ahora, ¿qué hace Honduras cuando elimine el tratado de extradición o denuncie el tratado de extradición con Estados Unidos? ¿Será que la presidenta tuvo motivaciones personales para hacerlo, o será que hay un manual de acciones de los gobiernos que pertenecen al Foro de Sao Paulo? Si Cuba no tiene extradición con Estados Unidos, si Nicaragua prácticamente no tiene extradición con Estados Unidos, si Venezuela tampoco tiene extradición con Estados Unidos, aunque hubieran tratados. Pero de hecho no existe la extradición, y ahora Honduras se convierte en un santuario y protector de los narcotraficantes. Fíjate que es coincidente que un mes y medio atrás, antes de denunciar el tratado de extradición, Honduras mandó a su jefe de sus Fuerzas Armadas y mandó a el ministro de Defensa a entrevistarse con Padrino López y a ver asuntos de carácter electoral, y de ahí vinieron los lineamientos también para seguir en el combate al narcotráfico y eliminar el tratado de extradición con Estados Unidos. Para mí no es raro que se hayan ido a poner de acuerdo para ver cómo iban a reaccionar los hondureños o cómo iban a controlar las reacciones de los hondureños por la eliminación del tratado del narcotráfico. Esa es una de las motivaciones, los compromisos del gobierno de la República, del Partido Libre, con los narcotraficantes y terroristas internacionales que durante 13, 14 años les financiaron todas sus actividades políticas y el funcionamiento del Partido Libre en Honduras. Estuvieron 12 años en las calles organizando manifestaciones, organizando mediáticamente luchas contra el gobierno, tratando de destruir el sistema productivo nacional con dinero que provenía de Venezuela,
y ese dinero de Venezuela es producto del narcotráfico. No crea usted que es el dinero del petróleo de Venezuela el que le mandaba Chávez aquí a Honduras. Le mandaba el dinero a los narcotraficantes que recaudaban en esas operaciones. Luego, hay otro elemento esencial en estas cosas, y es que de alguna forma hay una lucha interna entre los narcotraficantes latinoamericanos del Cartel de los Soles o el Cartel de Sinaloa en cuanto a las utilidades que genera esta actividad. No es lo mismo producir cocaína en Honduras, sembrarla, tratarla, modificarla y exportar cocaína desde Honduras hacia los Estados Unidos, que representa un menor costo, que producirla en Ecuador, en Bolivia o en Venezuela o en Colombia para trasladarla desde allá a los Estados Unidos. Eso significa que habrán grupos de narcotraficantes que están obteniendo mejores utilidades, menores costos, operando desde Honduras, desde México, desde Guatemala, produciendo cocaína, metanfetaminas o cualquier otra droga y poniéndola más rápido y con menos riesgo en los Estados Unidos. Y debilita la operación. Esta operación de los narcotraficantes centroamericanos ahora produciendo la droga, debilita la capacidad económica, financiera y productiva de los narcotraficantes del sur. De ahí entonces que usted ve efectos políticos de esa lucha interna entre el narcotráfico cuando el Foro de Sao Paulo organiza en Honduras un evento internacional y no llegan a Honduras los principales dirigentes latinoamericanos de la izquierda que apoyaban a Maduro. Es más, se ven fisuras muy fuertes entre ellos y después, con el caso de las elecciones de Venezuela, vemos también esas diferencias enormes que hay. La capacidad financiera que tiene el narcotráfico internacional en manos de Maduro cambió sus relaciones de poder cuando empezaron a producir droga más cerca de los Estados Unidos. Viene Honduras y elimina en Honduras el tratado de extradición con Estados Unidos. Pero Honduras entonces ya no es el país que está extraditando a los jefes de los capós que prestaban el territorio con protección militar o con protección policial para que transitara drogas. Ahora Honduras institucionalmente tiene que darle protección a los productores de droga, porque la droga está en el país y tiene que facilitar otro tipo de operaciones y procedimientos de droga. Esto implica entonces que la atención de los Estados Unidos, que conoce todas estas cosas, es mayor sobre Honduras, sobre los narcotraficantes de Honduras y lo que hace el gobierno de Honduras. Y es entonces cuando empiezan a investigar y empiezan a trascender los videos de que la familia de la presidenta, la familia de Carlos, de Mel Zelaya y mucha gente cercana de Libre están directamente relacionados con actividades del narcotráfico y que no es una actividad nueva, que simple y sencillamente desde antes, desde las primeras décadas de este siglo, estaban siendo financiados por el narcotráfico, pero ahora tienen a los productores de droga en Honduras y Estados Unidos está cayéndoles y está exigiendo acciones directas del gobierno de Honduras, y Honduras siente que está muy cerca la extradición de la familia presidencial, de los familiares del presidente o de la presidenta, y con el video que les enseñaron, que les sacaron de Carlos Zelaya, los asustaron. Y empezaron las amenazas de que se van a llevar al hijo de la presidenta, que se van a llevar a Mel, que se van a llevar a su familia. Y entonces la señora decide proteger a su hijo y decide eliminar el tratado de extradición con Estados Unidos. ¿A quién le ha servido esto? Le sirve a Maduro porque puede mandar narcotraficantes de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de cualquier parte del mundo, a que estén en Honduras protegidos de que los Estados Unidos no se los van a llevar de aquí. Por lo menos tendrían una especie de protección institucional al no existir los mecanismos. La referencia que hace el doctor Tercero en relación a esto, pues de que la diplomacia siempre está siendo utilizada por Estados Unidos, que independientemente de que haya tratado o no. No, la diplomacia la está usando Estados Unidos cuando Laura Dogu dice que están haciendo esfuerzos para que se restaure. Sí. Pero el gobierno no le ha dicho que lo quiere restaurar. El gobierno no le ha dicho a Laura Dogu, qué bien, que nos sentemos y vamos a ver si hacemos una nueva ley de extradición, alguna cosa. No, han ignorado totalmente esos pedidos del gobierno norteamericano. Es decir,
los Estados Unidos, la única opción que van a tener ahora en caso de actividades graves del narcotráfico en Honduras es una acción de hecho directa en defensa de su seguridad nacional, ¿verdad? Que nada tiene que ver con la seguridad de Honduras, ni con que Honduras tenga derecho a vivir en paz y libre de narcotráfico, sí, o que su economía y sus finanzas no estén en poder del lavado de activos del narcotráfico. Entonces la situación es complicada. No se trata del deseo de la presidenta, se trata de una gama de relaciones internacionales para obtener y ejercer el poder político en las naciones latinoamericanas con miras a hacerle daño a los Estados Unidos. Parte de esa política nacional internacional del Foro de Sao Paulo es la estimulación de las grandes olas de migración de latinoamericanos hacia los Estados Unidos y de prestar el territorio latinoamericano para que venga gente de China, gente de África, gente de cualquier otro lugar y pasen por nuestros territorios y vengan a hacerle un gran daño en las fronteras a los Estados Unidos. Esas migraciones no es por pobreza nada más. Sí. No es porque pobrecitos los quieren matar, no, tienen un objetivo político y hay gobiernos que están estimulando por el paso por sus territorios y están abriendo sus fronteras para que todas esas oleadas de migrantes lleguen hasta la frontera con los Estados Unidos. Bueno, de hecho son consecuencias de lo que deja esto, también de lo de la extradición. Pero, doctor Tercero, ¿tiene algunas acotaciones hasta el momento de lo expresado por el abogado Fernando Anduray? Quiero adherir dos cosas. Uno, que la explicación constitucional que hace él en los acuerdos de extradición está directamente relacionada con el procedimiento norteamericano. Eso es lo primero. Número dos, cuando el doctor Anduray se refiere a que existe un retiro del tratado de extradición por asuntos políticos, que no me quiero involucrar tanto en esto, quiero decirle dos cosas. Cuando existe un retiro del tratado de extradición por narcotráfico o terrorismo, es porque pueden pasar muchas cosas y una entre ellas es esta. Cuando existe la famosa causa probable, ¿qué significa la causa probable? La causa probable es cuando la DEA en este momento no es que tiene referencias, sino que ya hicieron la orden de arresto y detención. La orden de arresto y detención, licenciado López, se basa en la cuarta enmienda constitucional de Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de que exista una sospecha razonable en una esquina, por ejemplo, que se está cometiendo un delito, que se va a cometer un delito o que se está pensando en cometer un delito, entonces esa sospecha razonable o esa sospecha probable, digamos, en este caso, aumenta a lo que es la causa probable. Al existir la causa probable, el policía, la patrulla, para darles un ejemplo a ustedes, puede directamente cuestionar, interrogar o detener a la persona porque tiene la causa probable de que existe o va a existir un delito o que se está pensando en cometer un delito. Eso es en el caso interno doméstico de Estados Unidos. Cuando existe una causal internacional en el caso del narcotráfico y en el caso del terrorismo, entonces al aumentarse la causa probable no es que está abriendo un expediente, sino que ya existe la orden de extradición en este caso del narcotráfico. Por lo tanto... Perdón, doctor, ponerle atención a lo que te está diciendo, porque si es cierto ese procedimiento norteamericano, a estas alturas ya hay causa probable y muy probablemente órdenes de extradición contra los familiares de la presidenta y todos los otros que han sido mencionados en juicios también, porque los Estados Unidos están pensando en cachurecos o en libres o en liberales. Están pensando en su problema de seguridad nacional, que lo quieren resolver. Entonces, podrán haber ya muchos hondureños que tengan una solicitud de extradición por causa probable probada por la DEA, porque la DEA no se ha parado de trabajar. Y estos creen que porque llevaron a Juan Orlando ya la DEA ya no hace nada. ¿Y cómo quedan los 6 meses de vigencia entonces luego de que se denuncie el tratado? Para los Estados Unidos quedan vigentes y los puede exigir internacionalmente en el cumplimiento de los compromisos internacionales, ¿verdad? A través del principio internacional de la Pacta Sunt Servanda. Pero para Honduras, con la necedad y la estupidez de los gobernantes que tenemos, estos 6 meses no existen. Solo existirán para los que no les hacen daño a ellos y que los puedan mandar extraditados, pero para su familia, cero. Sí, doctor, para continuar. Sí, lo que decía el doctor Anduray, rompe la cadena de lo que es la diplomacia de la petición de la solicitud de extradición diplomáticamente hablando. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Que cuando ya existe, digamos, la causa probable, el abogado Anduray hacía mención
a las personas que fueron relacionadas en Nueva York. Nosotros tenemos un documento acá en donde lo hemos analizado. Son 13 testigos los que participaron en el tema de la extradición en Nueva York. Y esos 13 miembros mencionaron a cada una de las personas que estaban involucradas en este tipo de acusaciones. Nosotros, como abogados internacionalistas, miramos que al existir una mención y referencia en un tipo de delitos como el que se cometió en el narcotráfico en Nueva York, esas 13 personas, esas 13 testigos que declararon cada uno de los nombres, y los tenemos por mención, por relación y cuántas veces han sido mencionados, entonces el abogado Anduray hace una referencia que tiene muy directamente relación con lo que es el procedimiento de solicitud. Al existir esas personas que han sido nombradas en Nueva York, puede existir, porque obviamente no tenemos los expedientes acá, pero una causa probable. Y cuando ya está la causa probable, ¿qué significa eso? Que existe ya una orden de arresto y detención. Y si la orden de arresto y detención es internacional, entonces existe una orden de arresto y detención, que es el tratado de extradición, para que diplomáticamente haya un intercambio de una persona hacia los Marshals de Estados Unidos. O sea que no hay una violación constitucional a Honduras, porque no es el Estado contra quien está actuando Estados Unidos, sino que está actuando contra una persona que ha tenido relación comercial ilegal con Estados Unidos en el acuerdo del narcotráfico. Entonces, esa causa probable. ¿Y qué puede suceder? Que si el tratado de extradición se ha retirado por cualquier motivo, que un presidente lo puede hacer, entonces quiere decir que hay alguna información que maneja los gobiernos para poder retirar el tratado de extradición, y yo puedo casi no confirmar, pero decirles que el procedimiento funciona de la siguiente manera. Al existir esos videos, esa fotografía, anteriormente ha existido una investigación desde hace mucho tiempo para que exista la causa probable. Y es ahí el temor de lo que se señala. Es que el video de Carlón Zelaya con los narcotraficantes, No, I don't think you have yet. Yeah, I think Jody's got y las personas que él relacionó, ¿verdad?, abren la duda consistente de que la DEA, al utilizar al Cachiro, al hacer esos videos, no solo grabó una vez, no solo grabó a Tony Hernández, sino solo grabó a Carlón. Si eso es desde el 2011, 2012, 2013, imagínate cuántos videos puede haber grabado no solo el Cachiro, sino que los otros órganos o todos los otros grupos narcotraficantes infiltrados y que ya estaban trabajando para la DEA. O sea que decía doña Ana de Hernández, la esposa de Juan Orlando, que ella tenía informaciones de que eran más de 100 videos los que había grabado la DEA. Y te imaginas vos cómo estará toda la gente mencionada en esos juicios, que no solo es en los de Nueva York, porque el abogado hace referencia a los de Nueva York. Sí, pero han habido juicios en Miami, han habido juicios en California, han habido juicios en otros estados. Fernando, o sea que es un mundo del narcotráfico, porque Estados Unidos no lucha contra los narcotraficantes hondureños, lucha contra el narcotráfico internacional y todas sus conexiones. Por eso vos ves que en los juicios contra los narcotraficantes de México y contra el ex jefe, el ex ministro de Seguridad de México, ahí hay varias menciones y señalamientos a relaciones con narcotraficantes hondureños también, que la DEA todo eso lo tiene armado. Sí. Vamos a parar ahí. Vamos a ir a una breve pausa, doctor. Un cafecito hondureño, doctor. Cafecito rico hondureño. Usted con sus vinitos allá, ¿verdad? No lo piques al doctor con el cafecito hondureño. Doctor, después de esta breve pausa, quiero que me mencione algunas cosas que pudiesen darse o consecuencias que pudiese tener para Honduras, no necesariamente en ese plano de que la extradición siempre va independientemente que se elimine o no se elimine, que las órdenes de captura existen, que hay alertas internacionales, sino consecuencias como corolario para el país. Como corolario de esos. Los Estados Unidos puede actuar directamente en defensa de su seguridad nacional, pero también tiene otros mecanismos de derecho internacional, porque hay otros tratados internacionales de extradición de los que Honduras y Estados Unidos son parte. O sea que se pueden activar otros mecanismos, así como ese de Montevideo, sí, y otro tipo de relaciones jurídicas internacionales
Después de actuación de cortes internacionales, por ejemplo, ese tipo de cosas que podrían servir de mecanismos de... Después de esta breve pausa. Bueno, esta tarde con el doctor José III desde los Estados Unidos y don Fernando Anduray, también conocedor muy profundo de las leyes hondureñas. Doctor, nos íbamos antes, previo a la pausa, de que las preguntas que se quedaron en el tintero, o sea, qué consecuencias puede traernos, es decir, en ese sentido, esa denuncia de ese tratado, si no solamente es algo que se activan las alarmas en cuanto a las extradiciones, buscando de cualquier manera de capturar a esas personas que ve Estados Unidos, que se ve amenazado Estados Unidos. Tiene la palabra, doctor. Número uno, quiero explicar un poco, licenciado López y abogado Anduray, el tema del video, por ejemplo. En Estados Unidos existen dos títulos de evidencia, por ejemplo, dos artículos del Código de Evidencia norteamericano, que es el 401 y el 403. En la causa directa con un video, ¿cierto? Existe una confesión directa de la persona que puede ser enviada por extradición y que existe la causa probable en donde confiesa que existió una actividad de narcotráfico. Ese video se utiliza en los Estados Unidos a través de ese artículo 401 y el 403 del Código de Evidencia, y que tiene dos procedimientos. Uno, lo que se llama, y lo he conversado con el doctor Anduray, que se llama el tip informant. El tip informant tiene tres elementos. Número uno, de dónde viene la información, la fuente de dónde viene y la corroboración del testimonio. Lo voy a volver a repetir. ¿Quién dijo la información? ¿De qué fuente viene? Y si se puede corroborar esa fuente. Entonces, en el sentido de los videos y de las fotografías en donde una persona expresa la actividad de narcotráfico en contra de los Estados Unidos de América, ese video se presenta en lo que va a ser, por supuesto, uno de los juicios también acá, próximamente si hay extradición. Ese video, licenciado, tiene que ser aceptado por la Corte, porque las evidencias norteamericanas no importa si está el video o la fotografía, sino que tiene que ser admitido en la Corte, y si no existe por parte de la defensa una desestimación de ese video o de esa evidencia. Repito una vez más, independientemente que exista un video, ese video debe ser admitido en una corte de Estados Unidos, y la defensa, por supuesto, tendrá la capacidad de poder disipar o quitar ese video como evidencia. Sin embargo, cuando ya existe una confesión de que hay una actividad de narcotráfico, entonces ese video es posiblemente que pueda ser admitido en el juicio, porque es una evidencia directa en Estados Unidos. Y sobre la pregunta que hacía usted, ¿qué causas puede tener Honduras en este caso? Legalmente, dos cosas. Uno, que va a respetar constitucionalmente lo que se llama la diplomacia en el intercambio de la extradición de una persona de narcotráfico. Sin embargo, lo voy a volver a repetir, si existe un agravio en contra de la soberanía americana de terrorismo y de narcotráfico, en donde existen beneficios desde los Estados Unidos hacia Honduras, en este caso, Estados Unidos podrá de cualquier manera, tiene sus mecanismos para hacerlo, para poder llevar a la justicia a esa persona que está invadiendo a través del narcotráfico y el terrorismo la soberanía norteamericana. Entonces, como decía el doctor Anduray, desde el punto de vista de Honduras, que se relaciona cómo funciona Estados Unidos, es que Estados Unidos no va en contra del Estado. Por ejemplo, en el caso de Bin Laden y en el caso de Saddam Hussein, estaban actuando en contra no solamente de ellos, sino también contra los núcleos terroristas de esos países. E igualmente en Honduras, como el tema no es de terrorismo, sino que es de narcotráfico, entonces estarán buscando a esas personas para poder traerlas a la justicia de Estados Unidos. Y cada investigación, lo voy a volver a repetir, más o menos toma entre 5 o 10 años de investigar las actividades de una persona de narcotráfico para que pueda existir lo que se llama la causa probable. Y videos, fotografías son bienvenidos para la persecución de ese delito, y por supuesto la defensa tendrá que poner también su parte para poder admitir o desestimar ese tipo de evidencia. Las consecuencias, me parece a mí que el doctor Anduray tendría un poco mejor la óptica política social de eso desde el punto de vista legal. Estados Unidos respeta la diplomacia, sin embargo ejerce su fuerza en la condición de respeto ante el narcotráfico y el terrorismo. Don Fernando. Bueno, te va a mostrar una fotografía bien interesante ahí, ¿va? Yo no sé si producción la tiene también para ponerlo ahí, pero démosle. En realidad, creo que
este programa sería un buen escenario para pedirle o recomendarles a toda la gente que ha sido mencionada en los juicios de Estados Unidos que vayan buscando abogados. Las voces autorizadas como la del doctor Tercero y otros, incluso funcionarios norteamericanos. Ahí vimos un congresista norteamericano hace 2 días gritarle en la cara a los comunistas de Honduras que pronto van a ser extraditados. Entonces, el tema de que van a ser extraditados y van a haber más extradiciones, no hay ninguna duda. ¿Quiénes van a ser primero y quiénes van a ser después? Ese es otro problema. Pero yo creo que esa gente debería ir buscando abogados en Estados Unidos, no en Honduras, porque el derecho que se aplica allá es el norteamericano. Aquí solo le sirven los abogados para ver si la corte a alguien le nace algún sentimiento de solidaridad y trata de obstaculizar un poco una solicitud de extradición. Pero hay que buscar gente de experiencia, abogados que puedan enfrentar las acusaciones que vienen, porque la Fiscalía de los Estados Unidos y la DEA trabajan muy ordenadamente. Evidentemente no son infalibles, ¿verdad? Y para eso necesitan tratar de vencer a la Fiscalía en el fondo y en la forma. Hay muchas acciones de procedimiento en el derecho norteamericano, en la justicia norteamericana, que favorecen a los imputados. Miren, en Estados Unidos el derecho a la presunción de inocencia es una situación real. Ahí existe cualquier cantidad de recursos y vericuetos y posibilidades que utilizan los abogados y que los jueces están obligados a respetar. Y a veces, en muchos casos, aun cuando la esencia del derecho esté dada para condenar a una persona por los errores procedimentales que se cometen o por la violación de algunas garantías constitucionales de los encausados, los jueces se ven obligados a declarar inocentes o no culpables a los encausados. Pero eso no lo sabe cualquier abogado, mucho menos los de Honduras. Yo en una plática le comentaba al abogado Tercero que me daba pena ver cómo un montón de abogados iban a los medios de comunicación a declararse doctores en derecho y a decir qué es lo que iba a pasar en los tribunales de justicia o en las cortes norteamericanas, y total que nunca sucedía lo que ellos decían, ¿verdad? Porque es evidente que estamos en este tema con una relación de 2 naciones que tienen su propio orden jurídico interno y que en la diplomacia y en la buena relación internacional tratamos de hacer coincidir los propósitos de justicia que busca cada ordenamiento jurídico interno, pero el que aplica la ley en el país en donde esté el juicio es el juez de ese país. Por lo tanto, lo correcto deben ser abogados de ese país, porque lo que se va a discutir es la violación. Lo que se va a discutir es la violación de la ley norteamericana y de la seguridad norteamericana, sí, no la de Honduras. Entonces, por eso, ese montón de doctores hondureños que había uno que en un canal de la televisión, ¿verdad? Casi todos los días hablaba. Bueno, 2 o 3 que casi todos los días hablaban y todos los días se equivocaban. Bien, voy a aprovechar la oportunidad que tengo el doctor Tercero y preguntarle, porque también como aquí hay muchos doctores también, como dice Fernando, ¿qué posibilidades ya se avecinan un cambio de gobierno en los Estados Unidos? Bueno, por lo menos las elecciones. ¿Hay alguna que puede traer alguna modificación o alguna consecuencia? Siempre la política de Estados Unidos puede cambiar, se puede endurecer, se puede ablandar sobre esto del tratamiento a los narcotraficantes en los países que se dedican especialmente a hacer este tipo de situaciones y que va a dar al mercado norteamericano, doctor. Ambos partidos políticos tienen, el conservador republicano y el demócrata, tienen distintas maneras de ejercer las funciones diplomáticas internacionales.
Recuerde usted, y lo repito una vez más, el presidente de Estados Unidos, constitucionalmente hablando, tiene 4 o 5 funciones, y una de ellas es representar a los países internacionales a través de sus representantes diplomáticos en el país. Entonces, en ese caso, las funciones, digamos, del Partido Republicano, si ganando el presidente Donald Trump, que por cierto puede ser que gane las elecciones de acuerdo a las últimas conversaciones en Arizona, en Wisconsin, en Carolina del Norte y en Georgia, esas acciones del presidente conservador pueden ser de 2 maneras. Uno, atacando directamente lo que es el narcotráfico con o sin tratado de extradición. Y número 2, utilizando los mecanismos económicos para retirar toda ayuda, porque cuando el Partido Republicano gana elecciones, ellos lo que hacen es brindar apoyo en lo que es la elección, pero no sueltan un cheque en blanco como lo hace el Partido Demócrata. Entonces, en ese sentido, cuando a mí me consultan qué le conviene más a Honduras, yo no me puedo meter directamente en eso, pero sí le puedo decir cuáles son el tipo de gobierno que hacen ellos. Cuando gobiernan los demócratas, tienen un cheque en blanco para apoyar a los países centroamericanos en X cantidad de dinero. Cuando el Partido Republicano gobierna, lo que hacen es apoyar las inversiones y los intercambios comerciales. Y en el caso del narcotráfico, por supuesto, la violación de la soberanía americana no depende de qué partido gane o no. Ellos siempre tienen que ejercer la función de cuidado de la seguridad nacional. Sin embargo, ¿quién la hace más rápido? ¿Quién la hace después? El Partido Republicano utiliza siempre los mecanismos de acción de pronto más inmediatos para poder traer a la justicia a las personas que están violando la seguridad nacional americana, y el Partido Demócrata, por supuesto, utiliza otros caminos. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y Honduras, lo hablaba muy bien el doctor Anduray, aparte de existir esos canales diplomáticos, cuando ejerce la función un presidente, tiene el completo y el pleno poder como presidente del Ejecutivo norteamericano de poder accionar en contra de cualquier otro estado que está infringiendo la seguridad nacional de Estados Unidos, y eso lo hace dentro de las 5 funciones que tiene el presidente, porque, como lo explicaba el doctor Anduray, es totalmente diferente el procedimiento de elección de Estados Unidos, el procedimiento de funciones de los Estados Unidos. Y lo voy a decir en este momento, la crítica que se le hace a veces al procedimiento electoral de Estados Unidos de parte de colegas o de otras personas analistas en Honduras es completamente terrible. Decir que es una elección, utilizan una palabra que se llama típica y uno utiliza esa elección, utilizan una elección que es de segundo grado. Estados Unidos tiene su propia cultura, su propia acción, y debe ser respetada de acuerdo a los padres de la patria norteamericanos. Así que en el tema ese, licenciado López y doctor Anduray, cualquier presidente que llegue, ellos tienen 2 tipos de acción. Los republicanos conservadores son más inmediatos en el tema de la seguridad nacional, y los demócratas mantienen todavía un poco de la diplomacia para lo que es el cuidado de la seguridad nacional. Pero sí le puedo decir que si existen las investigaciones de la causa probable de las personas que fueron mencionadas por los 13 testigos, las declaraciones de ellos, puede existir en este momento que existan las causas en contra de esas personas. Doctor, le agradezco mucho su deferencia, ya prácticamente estamos sin tiempo. Muchas gracias por su comparecencia, y qué bueno que se encontró a una persona, parece que muy apreciada también por usted. Es un fantástico exponente de la política nacional, un fantástico exponente de la Constitución de Honduras, un personaje que conoce muy bien el tema de derecho internacional, una persona que es un maestro en lo que es la Constitución de nuestro país, o sea, de Honduras, y también que tiene un gran conocimiento en lo que son las relaciones internacionales. Para mí ha sido un gratísimo placer haberlo tenido al doctor Fernando Anduray, más que como doctor Anduray, sino que como hijo del abogado César Anduray Corber, a quien yo de niño le tuve mucho aprecio a él también. Y mi familia también, los terceromidenses, le mandan un abrazo y un beso grande al doctor Anduray, igualmente a ustedes, a los analistas de la noticia. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Mi saludo, doctor. Y debo señalar que si la historia buena de los pueblos se escribiera como debe escribirse, su familia debería estar en un sitial de honor, especialmente en el profesionalismo, no solo por el abogado Santos III Palma, jurisconsulto distinguido por su padre, José III Díaz, ¿verdad? Por usted mismo. Es una generación de abogados que viene trayendo una tradición de respeto y admiración por el derecho. Y también por su abuela, ¿verdad? La primera mujer doctora. Médico.
de Honduras, ¿verdad? Estamos hablando de una familia de tradición y respeto. Una familia llena de laureles, de victoria, de gloria y de decencia. Por eso es un honor haber compartido con usted. Mi deseo por el éxito en su carrera profesional. Usted es un hondureño de nacimiento digno, ¿verdad? Bueno. Este cipote lo vio en la Facultad de Derecho caminar en esos pasillos. Qué bueno. Mucho gusto. Bendiciones, mucho gusto, saludos a su familia. Muy amable. Muy amable. Gracias, doctor. Un beso grande. Bien. Gracias. Solo vamos a colocar una fotografía que quiero ver si tiene algún comentario Fernando Duray sobre el abogado Fernando Duray, sobre esto precisamente, que producción nos ayuda a colocar esto. Este tuit de Roberto Rodríguez. Que dice: el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez, cuando era funcionario de la Embajada de Honduras en Washington, como agregado policial en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, cuya narcodictadura tanto cuestiones. La fotografía es la que queríamos ver también. ¿Tiene algún comentario al respecto, don Fernando? Ahí es de seguro cuando andaba ayudando a hacer la ley de justicia tributaria. También. O andaba de mapache. ¿Cómo andaba ahí diciendo que las 10 familias de la oligarquía eran lo mejor y estaban trabajando por Honduras? Y ahora dice lo contrario. Ahí está, mírelo. Sí. Sirviéndose del gobierno y de todas las cosas que él cuestiona ahora. En ese tiempo, a él, al general Sánchez, le dolían los muertos de la policía que la izquierda mató en las calles. ¿Cuántos policías murieron, Carlos? En las manifestaciones, que le metieron fuego a camiones policiales, le metieron fuego a tiendas, los agarraron a pedradas, los desnudaron, los golpearon, los humillaron. Y hoy el general Sánchez se abraza y se piquea con ellos. ¿Cómo no? Muchas gracias, Fernando. Mapache político. Muchas gracias, don Fernando. Bueno, la orden. Bien, se nos quedaron varias cosas en el tintero, pero bien. Hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.